Hola, estimado primero medio. Como les dije por Classroom, no pude grabar la clase, por lo tanto les envío esta cápsula. El contenido de la clase fue corriente eléctrica y circuito eléctrico. Recordemos que en las clases anteriores estuvimos estudiando lo que era la electrostática, ¿cierto? Las cargas eléctricas, cuando un cuerpo era positivo, cuando era negativo, y la forma de electrizar un cuerpo. Entonces la clase de hoy día, los aprendizajes esperados son calcular la intensidad de corriente, diferenciar tipos de corriente eléctrica, calcular resistencia de conductor eléctrico, aplicar la ley de Ohm, y el último aprendizaje va a quedar para la próxima clase, ¿sí? Que es calcular resistencia equivalente de un circuito. ¿Por qué? Porque todo esto se aplica en el circuito y en la clase no alcanzamos a llegar al circuito, por lo tanto eso queda para después de Semana Santa. Eso sí, se lo digo, lo repito nuevamente, ahora el contenido, si bien tiene una parte conceptual, también tiene una parte matemática, ¿sí? Nosotros vamos a ocupar varias ecuaciones para poder modelar ciertas situaciones, que en este caso es cálculo de resistencia, de intensidades, de voltajes. Los contenidos son dos, la ley de Ohm, y el segundo contenido que queda pendiente para la clase 4, que es sobre corriente eléctrica en los circuitos, ¿ya? Entonces comenzamos la clase con una síntesis de lo que habíamos estudiado anteriormente. Lo que estudiamos fue la electrostática, que recuerden que era el estudio de las cargas eléctricas en reposo, es decir, que nos están moviendo. Estudiamos la carga eléctrica, que era una propiedad de la materia. Entonces esta carga eléctrica puede ser positiva o negativa. ¿Y cómo yo puedo ver la carga eléctrica respecto a el exceso o el déficit de electrones? Si yo tengo un exceso de electrones, ¿qué quiere decir? Quiere decir que tengo más electrones que protones. Recuerden que el protón tiene carga positiva, yo voy a tener un cuerpo con carga negativa. En cambio, si tengo más protones que electrones, es decir, hay un déficit, voy a tener una carga positiva. Y yo podía hacer que estos cuerpos adquirieran carga con tres métodos. El frotamiento, que yo tenía dos cuerpos neutros, los froto entre sí y van a quedar con cargas opuestas, uno positivo y el otro negativo. El contacto, yo voy a tener un cuerpo neutro, un cuerpo con carga, los junto, ¿cierto? Contacto físico, y ambos quedan con la carga del cuerpo cargado inicialmente. Y la inducción, voy a tener un cuerpo neutro, un inductor con carga eléctrica. El inductor lo voy a acercar al cuerpo neutro. ¿Qué va a ocurrir? Yo voy a polarizar este cuerpo neutro. Por lo tanto, las cargas del signo contrario, ¿cierto?, que están cerca del inductor, se van a ver atraídas, ¿sí? Entonces eso más que nada fue lo que estudiamos en las primeras dos clases, porque en la segunda clase, ¿cierto?, trabajamos en la guía. Entonces, hoy día, ¿qué vamos a estudiar? La electrodinámica. ¿Qué es la electrodinámica? Es el estudio de las cargas eléctricas, pero en movimiento, ¿sí? Entonces, en realidad, lo que vamos a estudiar es la corriente eléctrica, ¿sí? Vamos a definir la corriente eléctrica, vamos a definir lo que es el voltaje, lo que es la resistencia, y vamos a ver la ley de Ohm. También recordamos un poco lo que era la electricidad, que esto fue la primera actividad, ¿cierto?, que hicimos en la primera clase. Más que nada hablamos de que la electricidad es una forma de energía, ¿cierto?, nos permite hacer una serie de procesos, ¿cierto? Por ejemplo, que funcionan los dispositivos electrónicos, tiene manifestación, por ejemplo, los rayos, y claramente tiene un papel fundamental en la vida cotidiana, ¿sí? Entonces hablamos más que nada de eso. Ahora empecemos el contenido. Lo primero que vamos a estudiar es la intensidad de corriente eléctrica. ¿Qué es la corriente eléctrica? Antes de hablar de la intensidad de corriente eléctrica, la corriente eléctrica es un flujo de electrones. Recuerden que los electrones son los que se están moviendo. Entonces, si hay un movimiento, un flujo de electrones a través de un conductor, va a haber corriente eléctrica, ¿sí? Por lo tanto, si yo quiero cuantizar, medir esa corriente, yo voy a hablar del concepto de intensidad de corriente eléctrica, que es simplemente la carga que circula a través de una sección transversal en una superficie, un área, por unidad de tiempo. Se simboliza con una I minúscula. Entonces, ¿qué ocurre? Vean este esquema. Yo tengo un conductor, ¿cierto?, que este es un cable, por ejemplo, están los electrones que se están moviendo, y yo voy a ver la cantidad de electrones, en teoría, que pasan por esta superficie en cada segundo. Entonces, eso es lo que se conoce como intensidad de carga eléctrica, de corriente eléctrica, disculpen. Y su fórmula matemática es esta.
que dice intensidad de corriente es igual a carga dividido tiempo. ¿Ya? La intensidad se mide en amperes, que se simboliza con una mayúscula. La carga se mide en coulomb, que se simboliza con una C mayúscula. Y el tiempo se mide en segundos, que se simboliza con una S minúscula. Ya es importante las unidades de medida porque estamos en física. Entonces veamos un ejemplo. Dice, por un cable circula una carga de 10 coulomb en un tiempo de 20 segundos y me pregunta por la intensidad de corriente. Igual que en matemáticas, yo lo primero que hago es colocar los datos. Entonces en los datos tengo la carga, ¿cierto? La carga que era Q, que es igual a 10 coulomb. Tengo el tiempo, T minúscula, que es 20 segundos, y me piden la intensidad de corriente, que era I minúscula. Entonces, ¿qué digo ahora? Yo digo que la intensidad de corriente es igual a la carga dividido el tiempo. Por lo tanto, la intensidad de corriente va a ser igual a 10 dividido 20. La intensidad de corriente es 10 dividido 20, 0,5 amperes. Y tengo resuelto el ejercicio. Claramente, como es un problema, yo tengo que colocar la respuesta. Entonces yo puedo escribir la intensidad de corriente es 0,5 amperes. Y tengo resuelto el ejercicio. Siguiente, dice, una intensidad de corriente de 5 amperes circula por un cable durante 15 segundos. ¿Cuál es la carga? Veamos los datos. En los datos tengo la intensidad de corriente I, que vale 5 amperes, y tengo el tiempo, porque habla de segundos. Entonces el tiempo es 15 segundos y me preguntan por la carga. Entonces, yo voy a decir que la carga, es decir, la intensidad de corriente es la carga dividido el tiempo. Esto implica, ¿qué ocurre? Miren, yo voy a despejar esta carga, es decir, la quiero dejar sola. Por lo tanto, este tiempo va a pasar multiplicando, es decir, queda de esta forma. Intensidad por tiempo igual carga. Por lo tanto, ahora reemplazo, la intensidad es 5, el tiempo es 15, por lo tanto la carga es de 75 coulomb. Y está resuelto el ejercicio. Claramente me falta la respuesta escrita, que yo puedo colocar simplemente la carga presente es de 75 coulomb. Y está resuelto el ejercicio. Los siguientes son más conceptos. El concepto de voltaje. Es muy importante el concepto de voltaje porque está relacionado con la energía. ¿Qué energía? La energía necesaria para mover los electrones. Es así de simple. Si no hay voltaje, no hay corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque los electrones no se pueden mover. Este voltaje se conoce de varias formas distintas, como tensión, fuerza electromotriz o diferencia de potencial. Y los ejemplos más sencillos de un voltaje es el que entre una pila, una batería o un generador eléctrico. Se simboliza con una V mayúscula y se mide en volt. Y ahí los esquemas muestran más que nada que el voltaje permite que los electrones se muevan, ¿sí? Los siguientes son los tipos de corriente, que nosotros los vamos a centrar en la corriente continua. ¿Cuáles son los tipos de corriente? Continua y alterna. La corriente continua es aquella donde los electrones se mueven siempre en el mismo sentido. Eso es claro, ¿sí? Esta es la corriente que se ocupa en las pilas y baterías. Por ejemplo, los computadores trabajan con corriente continua, los celulares trabajan con corriente continua. Entonces, si yo lo veo de forma gráfica, esta es la corriente, por lo tanto, no cambia, ¿cierto? Siempre está en el mismo sentido. En cambio, la corriente alterna, ¿cierto? Viene de alterno, es donde las cargas se mueven de forma alternada. ¿Qué quiere decir? Que van y vuelven. Entonces, si yo grafico, tiene esta forma. Y yo, como expliqué en la clase, por ejemplo, las máquinas de soldar en su común son de corriente alterna. Entonces, eso explica por qué la máquina se pega a veces. Luego estudiamos conceptos de resistencia eléctrica, que yo cuando hablo de resistencia, ya sea en electricidad, en mecánica, por ejemplo, cuando estemos en segundo medio, la resistencia es oponerse a algo.
Por lo tanto, si yo estoy hablando de resistencia eléctrica, es la oposición al paso de corriente eléctrica. Es decir, los electrones se están moviendo, pero hay algo que los detiene. Eso es la resistencia eléctrica. Se simboliza con una R mayúscula y su unidad es el O. Este símbolo se llama omega, ¿sí? El signo omega. También hay una forma de calcular la resistencia de un conductor, ¿cierto? De un material. ¿Cómo se obtiene esta resistencia? Con esta expresión matemática que dice: la resistencia eléctrica es igual a la resistividad por la longitud dividido la sección transversal, el área. ¿Qué es la resistividad? ¿Sí? Aquí podemos ver la tabla, ahí. La resistividad es un valor que tiene cada material que más que nada me dice el grado de oposición a la corriente eléctrica. Disculpen. A menor resistividad, menor resistencia, ¿cierto? Por lo tanto, un material que tenga menor resistencia es un mejor conductor. Por lo tanto, aquí el mejor conductor es la plata y el peor es el plomo, ¿sí? Voy a volver. Por lo tanto, lo que es importante notar que esta expresión me dice lo siguiente, miren, si yo aumento la resistividad, aumenta la resistencia, ¿ya? Si yo aumento la longitud del cable, aumenta la resistencia, pero si yo aumento el área, disminuye la resistencia. Sí, eso es muy importante. Y claramente un cuerpo que tiene mayor resistencia es peor conductor porque tiene mayor grado de oposición a la corriente eléctrica. Y aquí hay un ejemplo, ¿sí? Que dice más que nada, un alambre es mejor conductor, es decir, están diciendo que su resistencia sea baja. Cuando menor sea su, entonces, si la resistividad baja, la resistencia también baja, ¿sí? Porque nosotros habíamos dicho, recuerden, que, disculpen ese signo, que la resistividad aumenta, la resistencia aumenta, ¿sí? Eso habíamos dicho anteriormente. Entonces esto es verdadero. Sección transversal. Si la sección transversal disminuye, la resistencia aumenta. ¿Por qué? Porque habíamos dicho que si la área aumenta, la resistencia disminuye. Por lo tanto, esto no es. Y si disminuye la longitud, disculpen, disminuye la resistencia. ¿Por qué? Porque habíamos dicho, si aumenta la longitud, aumenta la resistencia. Por lo tanto, la correcta es la 1 y la 3. Ley de Ohm, ¿sí? Ley, es importante esa nomenclatura. La ley de Ohm permite relacionar la corriente con el voltaje y la resistencia. Entonces lo relacionan con esta expresión matemática, que dice, la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Pero además yo puedo decir que la corriente es igual al voltaje dividido la resistencia y el voltaje es igual a la corriente por la resistencia, ¿ya? Si yo lo veo de forma gráfica, es una línea recta, ¿sí? Donde ¿qué pasa aquí? Se aumenta la corriente, aumenta el voltaje. Voy a bajar un poquito que se vea, ahí sí. Pero esta resistencia no cambia, ¿cierto? Porque es constante. Constante significa que no cambia, ¿cierto? Ahora que aquí hay un concepto matemático, ¿cierto? Que es el concepto de pendiente, pero la pendiente de una función lineal, en este caso, me representa la resistencia, ¿ya? Este triángulo, más que nada, me permite llegar a esto, ¿sí? Y este esquema, ¿cierto? Que es un dibujo, me presenta la relación entre el voltaje, la corriente y la resistencia. El voltaje, recuerden que da la energía, ¿cierto? ¿Para qué? Para que los electrones se muevan, es decir, entrega la energía para que exista una corriente eléctrica. Pero ¿qué puede pasar? Puede haber una resistencia que se va a oponer al flujo de electrones, ¿cierto? Es decir, se va a oponer al paso de la corriente eléctrica. Entonces esto en resumen me representa a la ley de Ohm. Entonces veamos un ejemplo.
dice determinar la resistencia eléctrica de un aparato conectado a una diferencia de potencial de 15 volts por la cual circula una corriente de 1,5. Entonces me piden la resistencia, me dan el voltaje y la corriente. Entonces escribamos los datos. Los datos tengo el voltaje, ¿cierto? Que es la diferencia de potencial, que es 15 volts. Y también tenemos la corriente, que es I minúscula, que va a ser 1,5 amperes. Y lo que me preguntan es la resistencia, que no la sé. Por lo tanto, ahora yo me voy a la ley de Ohm. Y la ley de Ohm te dice que la resistencia es igual al voltaje dividido la corriente. Es decir, 15 dividido 1,5, y esto es 10 ohm. Por lo tanto, la resistencia eléctrica del aparato es 10 ohm. ¿Sí? Esa es la forma de trabajar. Si se dan cuenta, siempre son ecuaciones con 3 incógnitas. Entonces pasemos al siguiente. Dice, una ampolleta tiene una resistencia óhmica de 100 ohm y se conecta a una batería de 2 amperes. Entonces me dan la corriente y me piden el voltaje. Lo mismo. Va a trabajar con los datos, que son en este caso la resistencia, que va a ser 100 ohm, luego la corriente, que va a ser 2 amperes, y me preguntan el voltaje. Por lo tanto, por ley de Ohm, recuerden que la ley de Ohm solamente se aplica en resistencias óhmicas. La ley de Ohm me dice que el voltaje es la corriente por la resistencia. Entonces me queda 2 por 100. Y esto es 200 volts. Y luego me falta la respuesta escrita. La diferencia de potencial, ¿cierto? Que el voltaje, diferencia de potencial, es 200 volts. Y está resuelto el ejercicio. Esto fue lo último que hicimos en la clase, ¿sí? Que es un ejercicio ya de prueba, ¿cierto? De prueba de transición, PSU. Dice que en un laboratorio un conductor eléctrico fue sometido a diferentes voltajes y se obtuvo la siguiente tabla de valores. ¿Qué te muestra la tabla de valores? Te muestra los voltajes con sus respectivas corrientes. Es decir, estos son pares de datos, ¿sí? Yo no puedo cruzar los datos. Entonces me piden la resistencia, pero recordemos que según la ley de Ohm, la resistencia es el voltaje dividido la corriente. Entonces, ¿qué puedo hacer? Puedo tomar, por ejemplo, estos de aquí. Entonces el voltaje es 5, la resistencia es 0,2. Luego, esto si lo divides, te va a quedar 25 ohm. Por lo tanto, la alternativa correcta es la E. Y eso fue lo último que vimos en la clase, ¿ya? Lo que vamos a ver en la siguiente clase van a ser los circuitos eléctricos, ¿cierto? Los componentes básicos de un circuito, los tipos de circuitos, serie, paralelo, mixto. Esto lo debe haber trabajado en ciencias naturales en la enseñanza básica. Pero aquí está lo complejo. Yo, además de ver los circuitos eléctricos, ¿cierto? De cómo están constituidos y de qué forma están ordenados, voy a aplicar la ley de Ohm, ¿cierto? Donde aparecen estas fórmulas de aquí. Entonces eso va a ser lo complejo. Y el tema es que las fórmulas son distintas para un circuito en serie que para un circuito en paralelo, ¿sí? Si se dan cuenta, son distintas. Por lo tanto, en la próxima clase vamos a ver esto de los circuitos, ya para que estén más tranquilos. Y aquí hay un resumen, ¿cierto?, de la clase que estudiamos la electrodinámica, que estudia las cargas en movimiento. Estas cargas en movimiento se conocen como corriente eléctrica, la cual puede ser alterna y continua. Y lo que nos faltó ver, que vamos a ver en la próxima clase, los circuitos eléctricos. Ahora esta corriente eléctrica se guía por la ley de Ohm. ¿Qué hace la ley de Ohm? Relaciona la intensidad de corriente con la resistencia y el voltaje. Entonces, ¿qué les voy a dejar en la plataforma? Les voy a dejar una tarea. ¿Ya? Esta tarea es relacionada a lo que es circuito, es decir, corriente eléctrica, voltaje, resistencia y
Ley de Ohm. Recuerden que la próxima semana no hay clases porque es feriado, entonces lo estamos viendo el día, les digo al tiro, viernes 9 de abril. Sí, ahí va a ser nuestra próxima clase. Que estén muy bien, cuídense.